En la prestigiosa Academia Intergaláctica de Conocimientos, el profesor Sorglox, un alienígena del planeta Quarkon conocido por su estricto enfoque a la enseñanza, miraba con desdén los exámenes de sus estudiantes. Entre ellos, una humana llamada Elena sobresalía, aunque no por las razones que Sorglox esperaba. Elena, gruñó el profesor mientras agitaba uno de sus tentáculos. Tus respuestas son incomprensibles. Esto es un insulto a la lógica quarkoniana. Elena, quien siempre había sentido que no encajaba del todo en la academia, levantó la mirada con serenidad. Profesor Sorglox, estoy segura de que mis respuestas tienen sentido. Tal vez no está acostumbrado a mi método de escritura. Sorglox bufó, sus 3 ojos resplandeciendo de impaciencia. Excusas humanas. Si tuvieras más disciplina, podrías aspirar a ser algo más que una simple curiosidad en este lugar. De un golpe, proyectó las respuestas de Elena en el holograma central de la sala. Las líneas y números parecían aleatorios para la mayoría de los estudiantes, incluso para Sorglox. ¿Qué significa esto? ¿Un simple juego de números? Esto es ridículo. Desde el fondo de la sala, Siltrana, un estudiante de Antaria con afinidad para descifrar patrones, inclinó la cabeza intrigada. Profesor, tal vez no es un simple desorden. Podría ser un código. La clase se sumió en un murmullo mientras Siltrana se acercaba al holograma, sus dedos brillantes manipulando la proyección. Sorglox cruzó sus múltiples brazos, frustrado. ¿Un código? Esto no es una clase de criptografía. Pero Siltrana ya estaba trabajando. En pocos momentos, las líneas de números comenzaron a transformarse en palabras, ecuaciones y fórmulas. Elena había resuelto los problemas del examen con una precisión asombrosa, pero había usado un lenguaje inesperado, código binario. Increíble, exclamó Siltrana. Elena ha desarrollado sus respuestas en un formato que maximiza la eficiencia de datos. Esto es, brillante. El profesor Sorglox quedó momentáneamente sin palabras, algo que rara vez ocurría. Su orgullo alienígena luchaba contra la evidencia frente a él. Pero, ¿por qué usar un método tan complicado? La simplicidad es clave. Elena sonrió, mostrando una confianza que no había exhibido antes. Porque, profesor, en mi planeta, entendemos que las soluciones pueden tomar formas inesperadas. El binario es solo otro lenguaje, uno que refleja nuestra capacidad de pensar en múltiples dimensiones. La sala quedó en silencio, todos los estudiantes observando al profesor Sorglox, esperando su reacción. Finalmente, Sorglox suspiró y habló, su tono ligeramente más suave. Tal vez tienes razón, humana. Pero si vas a usar métodos tan innovadores, asegúrate de que quienes te evalúan puedan entenderlos. Siltrana interrumpió con entusiasmo. Esto podría ser el inicio de una nueva forma de evaluar. Imaginemos un sistema intergaláctico donde todos los lenguajes sean aceptados y traducidos automáticamente. Sería un avance para toda la academia. Elena asintió, su mente ya visualizando cómo su pequeño acto de desafío podría cambiar las reglas de juego. Sorglox, aunque renuente, permitió que Siltrana liderara una discusión sobre cómo mejorar la comunicación entre especies en la academia. La clase se llenó de ideas revolucionarias, mientras Sorglox, desde el fondo, observaba cómo sus estudiantes tomaban el control de su propia educación. Pero algo no encajaba para Sorglox. Al regresar a su oficina, se preguntó si la habilidad de Elena para pensar en códigos avanzados podría ser señal de algo más. ¿Era posible que los humanos tuvieran una conexión con el legendario sistema computacional del cosmos, conocido como la Red de los Antiguos? En su oficina llena de artefactos galácticos y mapas estelares, Sorglox comenzó a analizar más a fondo las respuestas de Elena. Conectó el examen binario a su decodificador quarkoniano avanzado, una máquina diseñada para descifrar cualquier lenguaje conocido en la galaxia. Al hacerlo, notó patrones peculiares en las respuestas de Elena, secuencias que coincidían con fragmentos de información de la mítica Red de los Antiguos. La red era un sistema computacional intergaláctico que se creía perdido hace milenios, capaz de conectar mentes y conocimientos de innumerables civilizaciones.
¿cómo es posible?, murmuró Sorglox, su rostro reflejando una mezcla de asombro y preocupación. Esta humana, sin saberlo, está utilizando fragmentos de códigos de algo que no debería estar al alcance de su especie. ¿Es esto coincidencia, o sabe más de lo que aparenta? Mientras tanto, en el dormitorio de los estudiantes, Elena estaba sentada con Siltrana, discutiendo los eventos de la clase. ¿Sabes lo que creo?, dijo Siltrana, con sus ojos iridiscentes brillando. Tu habilidad para pensar en binario y crear códigos tan complejos no es algo que todos los humanos pueden hacer. Hay algo único en ti. Elena suspiró, mirando sus manos como si buscaran respuestas. No estoy segura, Siltrana. Desde niña siempre tuve facilidad para ver patrones y resolver problemas. Es como si mi mente funcionara diferente, pero nunca pensé que fuera algo fuera de lo común. Mi gente me considera simplemente buena con las matemáticas. Siltrana asintió lentamente. Tal vez hay más en tu historia de lo que sabes. Hay antiguos relatos en mi planeta sobre una conexión entre los humanos y la red de los antiguos. Pero esos son solo mitos, o al menos eso creía. En ese momento, las luces del dormitorio parpadearon, y una voz mecánica resonó desde el dispositivo holográfico central. Alerta, actividad inusual detectada en el sistema principal de la academia. Origen desconocido. Elena y Siltrana se miraron sorprendidas. ¿Crees que tenga algo que ver con lo que pasó hoy?, preguntó Elena. Antes de que Siltrana pudiera responder, la puerta del dormitorio se abrió de golpe, y Sorglox apareció con una expresión que nunca antes habían visto, mezcla de preocupación y urgencia. Elena, dijo, su voz más firme de lo habitual. Necesito que vengas conmigo. Ahora. Elena, confundida pero intrigada, se levantó. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Sorglox no respondió directamente, sino que agitó un tentáculo hacia la puerta. Solo confía en mí. Si lo que sospecho es cierto, podría ser la clave para resolver un misterio que ha desconcertado a las civilizaciones durante eones. Intrigada, Elena siguió al profesor, mientras Siltrana los acompañaba, incapaz de contener su curiosidad. Sorglox los condujo a una sala secreta en los niveles inferiores de la academia, donde un gigantesco terminal de datos brillaba con un aura azulada. Este es el núcleo central de la academia, explicó Sorglox. Se conecta a la red intergaláctica y recientemente ha comenzado a recibir señales. Señales que coinciden con el patrón de tus respuestas, Elena. Elena miró el terminal, sintiendo un extraño cosquilleo en la base de su cuello, como si algo familiar la llamara. ¿Quieres que intente algo?, preguntó, un poco insegura. Sorglox asintió. Quiero que pongas tus manos sobre el panel de entrada. Si hay alguna conexión entre tú y estas señales, lo sabremos. Con cierto temor, Elena extendió las manos hacia el panel. Al tocarlo, una descarga de energía suave recorrió su cuerpo, y la sala se iluminó con hologramas que mostraban un lenguaje desconocido. De repente, una voz robótica habló desde el núcleo. Acceso reconocido. Usuario humano autorizado. Bienvenida a la red de los antiguos. Siltrana jadeó, mientras Sorglox retrocedía un paso, claramente impactado. Es imposible. Murmuró. Elena, atónita, respondió a la voz. ¿Qué significa esto? ¿Por qué yo? La voz continuó, imperturbable. Tu ADN contiene fragmentos de datos codificados que pertenecen a los arquitectos originales de esta red. Eres una descendiente de los programadores ancestrales. Tu conexión era inevitable. La sala quedó en un profundo silencio mientras todos procesaban lo que acababan de escuchar. Sorglox, recuperándose, habló con un tono grave. Elena, esto no solo cambia lo que sabemos sobre ti, sino sobre toda la historia de los humanos en el cosmos. Pero esta conexión también significa que podrías estar en peligro. Si otras civilizaciones se enteran de tu existencia. Antes de que pudiera terminar, las luces parpadearon de nuevo, y una nueva alerta resonó en la sala. Advertencia, fuerzas externas detectadas. Invasión en curso. Objetivo, acceso a la red de los antiguos.
Elena, Siltrana y Sorglok se miraron, sabiendo que estaban a punto de enfrentarse a algo mucho más grande de lo que jamás imaginaron. La sala comenzó a vibrar levemente, y la pantalla central parpadeó con un mensaje codificado que parecía imposible de descifrar a simple vista. La tensión era palpable. Elena, aunque asustada, sintió una extraña sensación de calma, como si algo dentro de ella la estuviera guiando. Los hologramas de la red de los antiguos brillaban con una intensidad nunca antes vista, iluminando la sala con patrones que no solo eran visualmente impresionantes, sino profundamente enigmáticos. «Esto no es una coincidencia», exclamó Siltrana, mirando la pantalla con asombro. «La red se está activando de nuevo, y todo esto está relacionado contigo, Elena. El ADN que tienes dentro de ti, no es solo un vínculo ancestral. Es una clave. Y esa clave parece haber atraído algo más». Sorglok, que nunca había mostrado tanto desconcierto, giró hacia Elena. «Necesitamos hacer una elección ahora. La red de los antiguos no puede ser controlada por manos equivocadas. Si caen en las manos equivocadas, podríamos estar enfrentándonos a la destrucción de todo lo que conocemos». Elena asintió lentamente. «¿Qué debemos hacer?». Justo en ese momento, una nueva señal apareció en la pantalla central, y una figura apareció en forma de holograma. Su rostro estaba distorsionado, pero su voz era clara y resonante. «Elena, descendiente de los programadores, has activado la red. Sabemos quién eres, y lo que has desatado. Ahora es momento de decidir, ¿te unirás a nosotros para restaurar el equilibrio del cosmos, o serás testigo de su destrucción?». La voz provenía de una figura con una apariencia que no pertenecía a ningún ser conocido en la galaxia. Su piel era de un tono plateado, y sus ojos brillaban con un color rojo intenso que parecía atravesar el alma misma. En su presencia, el aire parecía volverse denso, como si la gravedad misma estuviera alterada. «¿Quién eres?», preguntó Elena, su voz temblorosa pero firme. «¿Y qué quieres de mí?». La figura respondió con una calma aterradora. «Soy uno de los últimos guardianes de la red de los antiguos. Mi misión es proteger la red, pero en estos últimos eones, hemos visto cómo las civilizaciones se han olvidado de su verdadero propósito. Ustedes, los humanos, tienen la clave para restaurar lo que se ha perdido, o destruirlo todo. Dependerá de ustedes». Sorglok, que había permanecido en silencio durante todo este intercambio, se adelantó. «Esto es un error. Los humanos no tienen la capacidad de manejar algo tan poderoso. No debemos confiar en él». Pero la figura lo interrumpió. «Sorglok, tu pueblo ha vivido en el error durante demasiado tiempo. La red no se trata de poder. Se trata de conocimiento. Elena es la única que puede decidir si la red será usada para la creación o la destrucción. Tú, como muchos otros, solo ves los peligros. Pero si comprendieras la red, sabrías que su propósito nunca fue el de ser un arma». Elena miró a Sorglok y luego a Siltrana. La tensión en el aire era palpable. «Pero, ¿por qué me eligieron a mí? ¿Qué tengo de especial?». La figura holográfica sonrió con tristeza, una expresión que parecía imposible para una entidad de su tipo. «Porque los humanos son más que lo que ustedes piensan. Están conectados de una forma que incluso las civilizaciones más antiguas aún no comprenden. La red necesita a alguien con la capacidad de ver más allá de las fronteras de la lógica. Y tú, Elena, tienes esa capacidad». Elena sintió una oleada de emoción dentro de ella, como si algo ancestral estuviera despertando en su interior. Recordó aquellos momentos en su vida cuando resolvía problemas con una facilidad desconcertante, cuando encontraba patrones en todo lo que la rodeaba. Nunca había comprendido por completo su habilidad, pero ahora, todo parecía cobrar sentido. «¿Qué debo hacer?», preguntó Elena, con una determinación que no había sentido antes. La figura la miró fijamente. «Debes viajar al centro de la red, al núcleo desde donde todo comenzó. Allí encontrarás las respuestas. Pero ten cuidado, no serás la única en buscarlo. Otros están al tanto de tu existencia y quieren controlarlo para sus propios fines». Antes de que Elena pudiera reaccionar, la sala comenzó a llenarse de una luz cegadora.
Los tres se vieron rodeados por hologramas que mostraban mapas estelares y coordenadas desconocidas, y una sensación de gravedad cambió en el ambiente. Sorglox miró a Helena, consciente de que la decisión que ella tomara podría cambiar el destino de todas las civilizaciones del universo. Te acompañaremos, Helena, dijo Siltrana, su voz llena de resolución. No puedes hacer esto sola. Sí, agregó Sorglox, aunque su tono era menos seguro que antes. Quizás es el momento de aprender a confiar en los humanos. La luz se intensificó aún más, y en un instante, la sala se desvaneció a su alrededor, llevándolos a un lugar desconocido. La red de los antiguos había comenzado a activar un portal hacia el corazón mismo de su poder, y solo el futuro diría si Helena y sus aliados serían capaces de controlar el destino que ahora les esperaba. La aventura de Helena apenas comenzaba, y lo que encontrarían en el centro de la red, ni ellos lo sabían. Pero sabían una cosa, el futuro del cosmos dependía de su siguiente movimiento. La luz cegadora se desvaneció poco a poco, y lo que antes era una sala brillante y llena de hologramas ahora se transformó en un paisaje completamente diferente. Helena, Sorglox y Siltrana se encontraron en un vasto espacio vacío, un lugar donde el tiempo y el espacio parecían no existir. Frente a ellos, una gigantesca estructura flotaba, una esfera colosal de energía pulsante, rodeada de patrones de luz que se movían como fluidos, cambiando constantemente. Era el núcleo de la red de los antiguos. Helena respiró profundamente, sintiendo una mezcla de miedo y fascinación. El aire era denso, como si cada molécula estuviera cargada de conocimiento antiguo, esperando ser comprendido. A su alrededor, las coordenadas que la figura había mencionado ahora parecían estar grabadas en el aire, como si estuviera conectada a una especie de mapa mental flotante. Este es el corazón de la red, dijo Siltrana, su voz reverberando en la vastedad del lugar. Aquí se almacenan los conocimientos más profundos y las decisiones más críticas de la galaxia. Sorglox, que había permanecido en silencio hasta ese momento, frunció el ceño. Pero este lugar no es solo un repositorio de datos. Tiene una conciencia. Está vivo de alguna manera. De repente, una voz resonó en el aire, la misma voz que había hablado a través del holograma antes. Esta vez, sin embargo, sonaba aún más profunda y poderosa, como si estuviera hablando desde los mismos rincones del universo. Has llegado, Helena, descendiente de los programadores. La red está lista para ofrecerte su conocimiento. Pero debes comprender que no todo conocimiento debe ser utilizado. Helena, con la mente acelerada, dio un paso adelante. ¿Por qué yo? ¿Por qué los humanos? ¿Por qué la red me eligió? La voz respondió sin vacilar. Porque los humanos son capaces de comprender el equilibrio entre el conocimiento y el poder. Han sido creados para ser los guardianes de este equilibrio. Solo tú puedes decidir cómo usar lo que te ofrecemos. Helena miró a Siltrana y Sorglox. Ambos estaban expectantes, pero también conscientes de los riesgos que implicaba lo que estaba a punto de suceder. ¿Y qué pasa con los que vienen detrás de mí?, preguntó Helena, su voz resonando con una mezcla de esperanza y duda. ¿Cómo puedo asegurarme de que no se desate el caos? La figura holográfica se hizo más grande y más brillante, como si estuviera revelando su verdadera forma. El control de la red no depende solo de ti, sino de la voluntad colectiva de quienes la conocen. La red requiere de un equilibrio. Si decides abrir su poder sin restricción, aquellos que buscan manipularla lo harán. Y si no eres capaz de protegerla, su destrucción será inevitable. Helena asintió lentamente. Entiendo. No puedo hacer esto sola. Correcto, dijo la voz, ahora suavizada. Por eso te he dado la oportunidad de decidir con otros. La red no es un objeto para ser poseído, sino una herramienta para ser usada sabiamente. Helena sintió una oleada de comprensión, como si finalmente todo encajara. Cerró los ojos por un momento, recordando las palabras del antiguo guardián de la red, las historias que había oído en su planeta sobre la sabiduría y el poder de las civilizaciones perdidas. Estoy lista. Ayudaré a restaurar el equilibrio.
La esfera frente a ella comenzó a brillar intensamente, y la energía que emanaba de ella se condensó en una serie de hologramas flotantes, revelando secretos olvidados, avances tecnológicos inimaginables, y mapas cósmicos que conectaban cada rincón del universo. Elena los observó, asimilando cada fragmento de conocimiento mientras la red de los antiguos le otorgaba acceso a su vasta información. Pero entonces, una alerta resonó a través del espacio. La conexión con la red se cortó por un instante. Un temblor recorrió el aire. No es seguro, gritó Sorglox, mirando a su alrededor, su tono lleno de preocupación. Alguien más ha encontrado la red. Una segunda figura apareció ante ellos, emergiendo de las sombras de la esfera. Esta figura era completamente diferente a la del guardián. Era una criatura más oscura, con ojos brillantes de un rojo intenso, y su presencia emanaba una sensación palpable de peligro. Elena, dijo la figura con voz fría y calculadora. Has hecho lo que no debías. La red es mía ahora. Sorglox y Siltrana se pusieron en posición defensiva, pero Elena, al ver la amenaza, sintió como la energía de la red comenzaba a responder a su presencia. No te lo voy a permitir, dijo, su voz ahora firme. La red no pertenece a nadie. Su poder debe ser compartido para el bien de todos. Con un gesto, Elena levantó las manos, y una onda de energía fluida comenzó a emanar de ella, conectando la esfera de la red con su propio ser. La criatura oscura se adelantó, intentando cortar la conexión, pero el poder de Elena fue más fuerte. En un instante, una explosión de energía se desató, envolviendo todo en una luz cegadora. Cuando la luz finalmente se disipó, la figura oscura había desaparecido, y el núcleo de la red comenzó a estabilizarse. Elena, exhausta pero victoriosa, miró a sus compañeros. Lo logramos, pero aún no ha terminado. La red necesita ser protegida. Los guardianes de las civilizaciones antiguas no pueden estar equivocados. Sorglox, finalmente comprendiendo el verdadero poder de los humanos, se acercó a Elena. Quizás ahora, humana, te he subestimado. Has demostrado que el futuro del universo no está solo en las manos de las antiguas razas. Está en las tuyas también. Siltrana asintió. Y juntos, podemos garantizar que este conocimiento se utilice para el bien de todas las especies. Elena miró la esfera, ahora tranquila y brillante, como un faro de esperanza. Sí. El verdadero poder está en el conocimiento compartido, y en cómo elegimos usarlo. La red de los antiguos había sido restaurada, y aunque los desafíos no habían terminado, Elena sabía que el futuro del cosmos estaba en sus manos y en las manos de quienes se unieran a ella para proteger el equilibrio. Y así, su aventura, aunque aún llena de incertidumbres, apenas comenzaba.